examen físico en pediatría. ¿Cuáles son los síndromes que nos vamos a encontrar en el examen físico? Vamos a tener al síndrome de Arnold-Chiari, al síndrome de Dandy-Walker, al síndrome de Down, al síndrome de Secker, al síndrome de Patau, síndrome de Turner, síndrome de Poland, al síndrome de Marfan, al síndrome de Potter y al síndrome de Batten. En cuanto al examen físico, vamos a tener que es necesario tener en cuenta lo siguiente: el crecimiento y velocidad del crecimiento, la adaptación al medio y el vínculo madre e hijo, mediante el cual es importante para que se dé un correcto desarrollo físico, social y psicológico. Pues bien, ¿cuáles son las características normales del recién nacido? Vamos partiendo de la edad gestacional. Cuando se considera un pretérmino, cuando es de 36 semanas o menos, a término de 37 semanas a 41 semanas y post-término de 42 semanas cumplidas o más. Peso. Cuando se considera un peso normal de un recién nacido, cuando tiene de 2.500 a 4.000 gramos. Bajo peso se considera menos de 2.500 y peso elevado mayor a 4.000. Un peso elevado en el recién nacido va a aumentar el riesgo de traumatismos durante el parto. También estudios realizados en recién nacidos con bajo peso al nacer y elevado peso al nacer presentan un mayor riesgo de desarrollar diabetes mellitus, porque en los niños con bajo peso al nacer se ha encontrado una menor cantidad o disminución de las células beta del páncreas, y en cambio en un peso elevado se encontró mayor cantidad de células adipocíticas. ¿Cómo calcular el peso ideal de los niños según la edad? Partimos de fórmulas que las cuales las mencionaremos a continuación. De 3 a 12 meses, cuya fórmula es edad en meses más 9 dividido para 2. De 2 a 6 años, la edad en años por 2 más 8.5. Y en niños de 7 a 15 años, edad en años por 3 más 3. Aquí tenemos unos ejemplos. Supongamos que tenga 10 meses más 9 sobre 2. Me da un peso ideal de 9.5 kilogramos. En cuanto a la longitud y la talla. Cuando se considera longitud o se usa el término longitud cuando es un recién nacido hasta los 2 años, y ya se dice la talla cuando es en niños de más de 2 años. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos palabras? Que la longitud se mide acostado y la talla se mide de pie. En cuanto a la longitud normal del recién nacido es de 47 a 52 centímetros. Si la longitud del recién nacido es menor a 46,
se lo puede relacionar con prematuridad o que tuvo un retraso en el crecimiento intrauterino. Si un niño es prematuro, podemos pensar en los posibles factores de riesgo: infecciones de vías urinarias, hipertensión arterial, preeclampsia, y también es importante la edad de la madre. Si es menor a 16 y mayor a 35 años, menor longitud del recién nacido, que es menos de 46 centímetros. Para calcular la talla del niño aproximada según la edad, vamos a aplicar las siguientes fórmulas. La talla del recién nacido es de 47 a 52 centímetros normalmente. Al año es talla del recién nacido más el 50% de la talla con la que nació, como lo que tenemos a continuación. 50%, supongamos que el niño tiene una longitud de 50 centímetros, el 50% sería 25 más la longitud con la que nació, la talla ideal, que vendría a ser 75 centímetros. Cuando tiene de 2 a 4 años, es el doble de la talla con la que nació. Es decir, 50 centímetros por 2, 100 centímetros. A los 13 años es el triple de la talla con la que nació, que sería 150 centímetros la talla aproximada. ¿Cómo calcular la talla pronóstico del niño en su edad adulta? Dependiendo de la talla del papá más la talla de la mamá. En niños, para calcular es la talla del papá más la talla de la mamá más 0.5 dividido para 2. Aquí tenemos un ejemplo en el cual el papá mide 1,72 m y la mamá 1,66 m, siendo la talla pronóstico de este niño 172 centímetros, que vendría a ser 1,72 m. En el caso de las niñas es talla del papá más la talla de la mamá menos 6.5 dividido para 2. En este caso, la talla pronóstica de esta niña va a ser de 1,65.8 m. En cuanto a los perímetros, el perímetro cefálico me permite evaluar el desarrollo neurológico. El perímetro cefálico va aumentando según la edad, como lo tenemos a continuación. En el recién nacido, de 32 a 36 centímetros. En niños de 1 año, 46 centímetros. A los 2 años, 49 centímetros. A los 3 años, 51 centímetros. Y en la edad adulta, 55 a 58. ¿Qué pasa cuando el perímetro cefálico es menor a 32? Ya es una alteración que está asociada a la microcefalia, en donde es necesario analizar los factores de riesgo de microcefalia. Aquí tenemos los factores infecciosos, como lo que es el Zika, el dengue y el Chagas, y también lo que es sífilis, toxoplasma, rubiola, citomegalovirus y herpes virus. También hay factores de riesgo genéticos. Está asociado al síndrome de Secker, al síndrome de Down, y si el perímetro cefálico es mayor a 36 centímetros, se considera una macrocefalia, cuya
principal causa es la hidrocefalia. Dentro de las causas que producen hidrocefalia vamos a tener causas anatómicas como la hipertrofia de los plexos coroideos o de causas genéticas como lo que es el síndrome de Arnold-Chiari, el síndrome de Dandy-Walker. Signos vitales. Es necesario conocer los valores normales de los signos vitales como la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y la presión arterial. En cuanto a la frecuencia cardíaca, recién nacido es de 70 a 170 latidos por minuto, 2 a 12 meses 120 a 140. En niños de un año de 80 a 140, a los 2 años 80 a 130 y más de 3 años de 70 a 100 latidos por minuto. En cuanto a la frecuencia respiratoria, varía según la edad. Al mes se considera normal 40 a 60, a lo de 2 a 12 meses 50, 12 meses a 5 años 40, de 6 años a 12 años 25 y de 13 años en adelante de 16 a 20. Y en cuanto a la presión arterial, en el recién nacido 74-55 milímetros de mercurio. En el niño de 2 a 12 meses, la presión sistólica de 86 y la presión diastólica de 64 milímetros de mercurio. De 1 a 5 años 93 y 61. De 7 a 13 años de 100 a 62. Fases. En el recién nacido normal, las fases son edematosas, pero es necesario identificar fases patológicas, como las que tenemos a continuación, como lo que es la facie mongoloide, es la facie cushingoide, la facie de deshidratación, facie de parálisis facial. Piel. Al nacimiento, la piel se encuentra recubierta por vermix gaseosa, como la que vemos a continuación, cuya función es útil para la protección contra infecciones y además como nutriente de la piel. Y también puede presentarse lo que es el laguno, que es un vello muy fino, sobre todo a nivel de los hombros y del dorso. En los recién nacidos, que son post término, se caracterizan por un color de piel pálido y su piel es gruesa. En cambio, en recién nacidos prematuros presentan un color de piel rojo oscuro y su piel es fina. Dentro de las alteraciones de la coloración de la piel vamos a tener la ictericia, que se caracteriza por la coloración amarillenta de la piel y de las mucosas. La cianosis, que por lo general puede ser indicativo de problemas cardiorrespiratorios, como por ejemplo tenemos enfermedades congénitas como la tetralogía de Fallot, que la cual se caracteriza por 4 alteraciones que son comunicación interventricular, cabalgamiento de la aorta, hipertrofia ventricular derecha y estenosis pulmonar. La palidez, que la causa más habitual suele ser la anemia, que el cual ya sea por una menor producción de glóbulos rojos, por infecciones o deficiencias nutricionales, o también puede ser causada por una mayor destrucción de los glóbulos rojos por un componente inmune, como por ejemplo la incompatibilidad al factor RH. En cuanto a la cabeza, es necesario la palpación de las fontanelas. Al momento de realizar la palpación, nosotros vamos a evaluar el tamaño
y la tensión de las fontanelas. Hay que tener en cuenta que hay fontanela anterior y fontanela posterior. En la fontanela anterior, que mide 2.5 centímetros y se cierra a los 18 meses. En cambio, la fontanela posterior mide 1 centímetro y se cierra en menos de 3 meses. En cuanto a la fontanela anterior, vamos a tener que si se encuentra mayor a 2.5 centímetros, se la asocia a una macrocefalia, siendo la causa principal la hidrocefalia. Y si mide menos de 2 centímetros, se la asocia a microcefalia y a la craneosinostosis. En la microcefalia vamos a tener síndromes asociados, como lo es el síndrome de Down, el síndrome de Cornelia-Lange, el síndrome de Secker, fontanela anterior y fontanela posterior. En cuanto a la palpación de la tensión de la fontanela, que en condiciones normales hay una pulsación débil, pero si la pulsación es marcada, nosotros podemos sospechar en una hipertensión endocraneal, en una trombosis de los senos venosos o en una comunicación arteriovenosa. Si se hunde a la palpación, sospechamos en una deshidratación o también en una desnutrición crónica. Al momento de examinar la cabeza también es necesario evaluar su forma. Como por ejemplo, aquí tenemos una cabeza normal y las alteraciones que se presentan. Como por ejemplo, las alteraciones como la escafocefalia, la plagiocefalia, la brachicefalia y la trigonocefalia. Como lo vemos, tienen diferentes formas. La escafocefalia es ovalada, la trigonocefalia es puntuda. Como siguiente punto es la evaluación o examinación de los ojos, que es en el cual es necesario valorar la agudeza visual y los campos visuales, y además inspeccionar si hay o no presencia de patologías relacionadas, como las que tenemos a continuación. Patologías de movimiento, como lo que es el estrabismo. De posición, como el hipertelorismo, que son los dos ojos separados. En el tamaño, la microftalmia. Y también se evalúa lo que es la conjuntiva y observamos si existe presencia o no de conjuntivitis o si hay ictericia. En cuanto a los oídos, es importante la evaluación de la función auditiva y la inspección de un conducto auditivo permeable. Malformaciones que se pueden presentar como la microtia y la anotia, que es la ausencia completa de la oreja. La nariz, se produce la evaluación de las fosas nasales, que deben ser permeables, y además buscamos alteraciones tales como desviación del tabique, presencia de cuerpo extraño, si hay hipertrofia de cornetes o epistaxis. Como siguiente punto, la exploración de la boca, que es en el cual se evalúa la mucosa bucal, el color y la humedad, y además la dentición, buscando o identificando alteraciones que se pueden presentar, como las que tenemos a continuación, que son las lesiones ulcerosas, las petequias, presencia de abscesos, frenillo
sangrado gingival y también lo que es el labio leporino, que en el cual se lo puede asociar al síndrome de Patau. El cuello. Se explora la movilidad, la forma y si hay presencia de masas, identificando alteraciones en su forma como el bocio o presencia de neoplasias, si tiene o no cuello corto y se presenta piel redundante. El cuello corto y la piel redundante se encuentran asociados al síndrome de Turner y al síndrome de Down. En la examinación del tórax se inspecciona la la simetría de los dos hemitórax y además la masa muscular. De la misma forma, identificando alteraciones. Aquí vamos a tener alteraciones esqueléticas como el pectus carinatum, pectus excavatum, que se asocian al síndrome de Marfan, y también se puede presentar la genesia de costilla, que es frecuente en el síndrome de Patau, y también se pueden presentar alteraciones musculares como la hipoplasia o ausencia del músculo pectoral mayor, que se presenta en el síndrome de Poland. En cuanto a el abdomen, se evalúa la forma, si es excavado o distendido. Si es excavado, en la etapa neonatal suele indicar la presencia de hernia diafragmática, pero si es grande y distendido, puede ser debido a la acumulación de gases o líquidos o alteraciones en la cavidad peritoneal como la ascitis. También es importante ver las características de la pared del abdomen, ya que aquí podemos identificar un signo importante de deshidratación, el cual es el signo del pliegue cutáneo. Palpación. Al momento de realizar la palpación es importante tener en cuenta que el hígado se palpa hasta los 2 años de edad en el niño. Si el niño tiene más de 2 años y aún se puede palpar el hígado, ya puedo sospechar en una hepatomegalia. En la palpación me permite explorar el dolor, como por ejemplo un abdomen agudo, y en la auscultación para valorar la peristalsis intestinal. Como segunda parte a examinar es el ombligo, el cordón umbilical, que normalmente el cordón umbilical de un recién nacido va a estar constituido por 2 arterias y una vena, pero si el cordón umbilical del niño se encuentra conformado por una arteria y una vena, lo asociamos al síndrome de Potter, que el cual no es compatible con la vida, sino que este fallece en menos de 3 días. Ahora, si el cordón umbilical solo posee una arteria única, se lo asocia al síndrome de Batten. Las extremidades, para identificar alteraciones como luxación de cadera, la acondroplastia, el pie zambo y pie plano. En cuanto a la exploración de los genitales masculinos y femeninos, para buscar alteraciones o anomalías,
En el sexo masculino, las hipospadias, la fimosis, hidrocele, varicocele, criptorquidia. En femenino pueden presentar alteraciones de labios mayores mal desarrollados, sinequias y vulvovaginitis.